Muy buenas tardes, queridas amigas y distinguidos oyentes. Hoy les hablaré sobre el libro que el hijo de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha escribió para ellos después de la partida de ambos. Este libro fue publicado en mayo del 2021, 7 años después de la muerte de Gabo y 9 meses después del fallecimiento de Mercedes. Para el hijo, este libro es una carta de despedida. Para el amigo de la familia, el reconocido escritor Jorge Hernández, este libro es un documental emocional. Pero para mí, este libro es un hermoso homenaje de un hijo a sus padres, escrito con el corazón. Y es más, es un precioso regalo del hijo a los amigos, a los admiradores, a los seguidores de Gabriel García Márquez. Así es que, sin más preámbulos, bienvenidos al libro Gabo y Mercedes, escrito por Rodrigo García. Este libro seduce, atrapa y no suelta, porque conecta con todos, trata sobre la vejez, la enfermedad, la muerte y quién no ha vivido en determinado momento esas experiencias de cerca. Consta de 111 páginas, 32 capítulos breves y unos fragmentos de consta de 5 secciones. Cada una de estas secciones está introducida por unos fragmentos de ciertas obras de Gabo. Está escrito con palabras sencillas y es de rápida lectura. Es también el complemento de estas dos biografías, puedo decir, el último capítulo de estas dos biografías de Una vida, escrita por el británico Gerald Martin, y Vivir para contarla, escrita por el propio Gabo. Quiero decirles que este señor Martin fue el único biógrafo oficial y autorizado por Gabo. Entonces, aquí tenemos el libro en la versión original, inglés, y tenemos otras traducciones también. Este libro tiene elementos del realismo mágico, es decir, habla de una realidad que se vive como es la enfermedad, la muerte de Gabo, pero que también menciona cosas extrañas dentro de lo real. Por ejemplo, un pájaro muerto que aparece en el sofá el día que fallece Gabo, un arcoíris que aparece en la silla donde él se sienta, Gabo se sienta el día del homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Así es que cosas así muy raras que se ven en la narrativa de este libro. Pero hay algo que me llena el alma en este libro, que es el hecho que en él se refleja la gran calidad de seres humanos que fueron Gabo y Mercedes y lo bien educado y excelentes hijos que fueron Gonzalo y Rodrigo, quienes ahora lo vamos a conocer. Él es Rodrigo García Barcha, estudió historia medieval en la Universidad de Harvard, pero después se decantó por el cine y la televisión. Así es que hoy es director de películas, ha hecho varias, entre ellas Cosas que diría con solo mirarla, 9 vidas, Madre e hijas. Ha sido director de programas piloto y serie de HBO, productor y guionista a la vez de serie en terapia que fue transmitida por Netflix. Ahora tenemos a Gonzalo, su hermano menor. Él estudió una licenciatura en Bellas Artes en una escuela de Nueva York.
Es diseñador gráfico, pintor, editor de libros, miembro de la junta directiva de la Fundación Gabo. Aquí los tenemos a los dos, a Gonzalo a mi izquierda, a Rodrigo a mi derecha. Quiero que se familiaricen con ellos porque más adelante los vamos a ver en el resto de las ilustraciones. Entre ellos solo hay una diferencia de 3 años. Y para quienes no conocen a la musa de Gabo, aquí les presento a Mercedes Barcha Pardo, el único amor, el único amor de él, porque a diferencia de Octavio Paz, de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, pues él solo se casó una vez. Mercedes era de ascendencia egipcia, sus abuelos llegaron de Alejandría y se establecieron en el departamento de Sucre. Era originaria de Magangué, un municipio a orilla del principal río de Colombia, el río Magdalena, situado justamente en medio del departamento de Bolívar. Como Rodrigo dice, Mercedes no cursó estudios universitarios, pero jóvenes con vidas prominentes y carreras exitosas la admiraban y la envidiaban, sobre todo por su determinación. Aquí tenemos a Gabo, cuando se le anunció que era el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Él tenía 50 años, 55, perdón, y ella 50. Así es que, volviendo al libro, quiero darles la buena noticia que hoy lo vamos a leer todas desde el principio al fin. Pero para el caso yo lo he resumido y lo he ilustrado para ustedes porque quiero que también vean ustedes, disfruten ustedes, se deleiten de la bonita, elegante y fluida narrativa de Rodrigo. He entretejido algunos fragmentos siguiendo la secuencia, el orden del libro, manteniendo su estructura. Para ilustrarlo, le he puesto fotos que he encontrado, más la que está en el libro, y otros modelos que consideré necesarios. Además, he hecho algunas investigaciones al respecto que las comentaré a medida vayamos llevando la lectura. Si es que comenzamos. Abre con este fragmento de 100 años de soledad. Entonces fue al castaño pensando en el circo y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un político y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. Los gallinazos son los sopes o los sopilotes, como nosotros le llamamos en México, y esto se refiere al coronel Aureliano Buendía. Quiero aclarar que los nombres de los personajes yo los he puesto. Entonces aquí se hablen de la muerte del coronel Aureliano Buendía, que muere habiendo perdido la memoria. Este personaje fue inspirado en su abuelo, el coronel Nicolás Márquez. Fue inspirado en un personaje de los principales de 100 años de soledad. Aquí Rodrigo nos marca el tiempo y los remonta a los primeros 40 años de Gabriel García Márquez. Entonces, y nos dice, cuando mi hermano y yo éramos niños, mi padre nos hizo prometerle que pasaríamos con él la víspera del año nuevo del 2000.
Nos recordó ese compromiso varias veces a lo largo de nuestra adolescencia y su insistencia me incomodaba. En una entrevista de Rodrigo, él menciona que él solo tenía entre 9 a 11 años y para eso llegar al año 2000 se le parecía inconcebible. Faltaban como unos 30 años. En mi adolescencia, esos hitos no podían parecer más lejanos, el año 2000. Aquí Rodrigo también, en esa misma entrevista, dice que esa manera tan insistente de recordarle la promesa, de que Gabo les recomendaba la promesa a ellos, era quizás como una forma de pedir un deseo, de querer estar vivo para esa fecha. A finales de sus 60s, le pregunté qué pensaba de noche después de apagar la luz. Pienso que esto ya casi se termina. Luego agregó con una sonrisa, pero aún hay tiempo. Todavía no hay que preocuparse demasiado. Un día te despiertas y eres viejo. Así nomás, sin aviso. Es abrumador, agregó. Esta pregunta, dice Rodrigo, fue cruel porque él tenía como fobia por la oscuridad y pues él piensa que no tenía que habérsela hecho. Pero bien, aquí Rodrigo se salta el tiempo y nos lleva al 2014. Llamo a mi madre entre semana, una mañana de marzo del 2014, y me dice que mi padre lleva 2 días en cama por un resfriado. No es raro en él, pero me asegura que esta vez es diferente. No come y no se quiere levantar. Ya no es el mismo. Está apático. Así empezó Álvaro, agrega, refiriéndose a un amigo de la generación de mi padre que había muerto el año anterior. De esta no salimos. Álvaro aquí es Álvaro Mutis, el famoso novelista y poeta colombiano que era muy amigo de él. Mi madre, quien ha sobrevivido 2 veces al cáncer, debe ir a Los Ángeles para hacerse unos exámenes médicos, por lo que se decide que mi hermano volará desde París, donde vive, a Ciudad de México para estar con nuestro padre. Yo estaré con nuestra madre en California. Tan pronto como mi hermano llega, el cardiólogo y médico tratante de mi padre le informa que mi padre tiene neumonía y que sería más fácil para el equipo si pudieran hospitalizarlo. Él fue hospitalizado en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México el 31 de marzo del 2014. Cuando mi hermano registra a mi padre, la administradora salta en su silla con emoción al escuchar su nombre. Dios mío, el escritor. ¿Le importaría si llamo a mi cuñada y le cuento? Tiene que enterarse de esto. Él le ruega que no lo haga y ella cede de mala gana. Ubican a mi padre en una habitación relativamente aislada, pero en cuestión de mediodía, médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, otros pacientes, el personal de mantenimiento y aseo, y tal vez hasta la cuñada de la administradora se asoma a su puerta para echarle un vistazo. Además, los periodistas han empezado a reunirse frente a la entrada principal del hospital y se publica la noticia de que se encuentra grave. No hay duda de que nos hablan fuerte y claro. La enfermedad de mi padre será en parte asunto público. No podemos cerrar la puerta del todo porque gran parte de la curiosidad que genera proviene de la preocupación, la admiración y el cariño. Debemos responder a este reto, tengamos o no la fuerza necesaria, con cortesía y gratitud. Tendremos que hacerlo de manera que mi madre sienta que la línea entre lo público y lo privado
se respeta rigurosamente. No somos figuras públicas, le gusta recordarnos. Sé que no publicaré estas memorias mientras ella pueda leerlas. Mi hermano no ha visto a mi padre desde hace 2 meses y le parece que está más desorientado que de costumbre. Mi padre no lo reconoce y está nervioso porque no sabe dónde está. Lo calma un poco la presencia de su conductor y su secretaria que se turnan para visitarlo. Y uno de ellos, o la cocinera o la empleada doméstica, pasa la noche con él en el hospital. Los médicos preguntan a mi hermano cómo ve a mi padre en comparación con unas semanas atrás, ya que no pueden asegurar que su estado mental sea producto de la demencia o de su debilidad actual. No está del todo alerta ni puede responder preguntas sencillas de manera coherente. Mi hermano confirma que, aunque se ve un poco peor, así ha estado desde hace muchos meses. Aquí está su hermano Gonzalo. Por lo menos 2 veces al día, cuando llega del hospital, el tumulto de reporteros llaman a gritos a mi hermano. Es físicamente incapaz de ignorar a un ser humano que se dirige a él directamente. Por eso, cuando le preguntan, Gonzalo, ¿cómo está tu padre hoy? Se siente obligado a acercarse al grupo y queda atrapado en una improvisada rueda de prensa. La neumonía de nuestro padre responde al tratamiento, pero las imágenes de la tomografía revelan acumulación de líquido en la región pleural y unas zonas sospechosas en el pulmón y el hígado. Son compatibles con tumores malignos, pero los médicos están renuentes a especular sin las biopsias. Las muestras de tejidos tendrían que tomarse con anestesia general, dado a su actual estado de debilidad. Es posible que después no pueda respirar por sí mismo y que se vean obligados a ponerle un ventilador. Le planteo la situación a mi madre y, tal como lo imaginaba, rechaza el ventilador. De modo que, sin cirugía, ni biopsias, ni diagnóstico de cáncer, no hay tratamiento. Mi hermano pregunta, en el caso de que el pulmón o el hígado en efecto tuvieran tumores malignos, ¿cuál sería el pronóstico? Tendría unos pocos meses, tal vez más, pero solo con quimioterapia. Le describo la situación al oncólogo amigo de mi padre en Los Ángeles y dice con mucha serenidad, posiblemente es cáncer de pulmón. Luego agrega, si eso es lo que sospechan, llévenlo a casa y manténganlo cómodo y en ningún caso lo vuelvan al hospital. La hospitalización lo devastará a todos. Consulto a mi suegro en México, también médico, y su reacción es la misma, alejarnos del hospital, hacer que todo sea más fácil para mi padre y para todos nosotros. Tengo que hablar con mi madre y confirmarle sus peores temores. Quien ha sido su esposo por más de medio siglo es un enfermo terminal. Pienso explicarle la situación. Ella me escucha y me mira con un leve desinterés, aletargada, como si escuchara una historia ya oída muchas veces. Sin embargo, al llegar al punto esencial, es muy probable que sea cáncer de pulmón o de hígado o de ambos, y solo le quedan pocos meses de vida. Antes de que su expresión revele algo, su teléfono timbra y lo contesta. Acorta la llamada y cuelga y se voltea hacia mí tranquilamente y me dice, y entonces, como si tuviéramos que decidir si es mejor tomar una avenida o una calle secundaria. Gonzalo lo llevará a casa pasado mañana. Tú y yo debemos regresar a México. Asiente mientras asimila todo. Luego me pregunta, ¿y entonces hasta aquí llegó para tu padre? Sí, eso parece. Madre mía, dice,
y enciende el cigarro electrónico. Unos meses antes, una amiga me preguntó cómo le va a mi padre con la pérdida de memoria. Le digo que vive estrictamente en el presente, sin carga del pasado, libre de expectativas sobre el futuro. Los pronósticos basados en experiencia previa, considerados de significancia evolutiva, así como uno de los orígenes de la narración, ya no juegan un papel en su vida. Cuenta con el eco lejano de sus notables habilidades interpersonales para hacerle a cualquiera una serie de preguntas seguras. ¿Cómo va todo? ¿Dónde vives ahora? ¿Cómo está tu gente? A veces se arriesga a un intercambio más ambicioso y se desorienta a mitad del camino, pierde el hilo de la idea o se queda sin palabras. Al anochecer suele preguntar: ¿a dónde vamos esta noche? ¿Vamos a un lugar divertido? ¿Vamos a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si le cambian de tema varias veces, se le olvida. A mi madre la reconoce y se dirige a ella de manera alternativa como Meche, Mercedes, la Madre Santa. Hubo algunos meses muy difíciles, no hace mucho, en que recordaba a su esposa de toda la vida, pero creía que la mujer que tenía frente a él, asegurando tratarse de ella, era una impostora. ¿Por qué está esta mujer aquí dando órdenes y manejando la casa si no es nada mía? Mi madre reaccionaba con rabia. ¿Qué le pasa?, preguntaba con incredulidad. No es él, mamá, es la demencia. Sorprendentemente, ese periodo pasó y en su mente ella recuperó el lugar que le pertenecía como su acompañante principal. A la secretaria, al conductor, a la cocinera que han trabajado en la casa durante años, los reconoce como personas familiares y gente amable que le brinda seguridad, pero ya no sabe cómo se llaman. Mi padre estaba plenamente consciente de que la memoria se le esfumaba. Pedía ayuda con insistencia, repitiendo una y otra vez que estaba perdiendo la memoria. Trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella. Ayúdenme. Y luego lo repetía de una u otra forma muchas veces por hora y por media tarde. Y a veces decía: estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo. O todos me tratan como si fuera un niño. Menos mal que me gusta. Su secretaria me cuenta que una tarde lo encontró solo, de pie, en medio del jardín, mirando a la distancia, perdido en sus pensamientos. ¿Qué hace aquí afuera, don Gabriel? Llorar. ¿Llorar? ¿Usted no está llorando? Sí, lloro, pero sin lágrimas. ¿No te das cuenta de que tengo la cabeza vuelta mierda? Esta es la residencia de los García Barcha. Está en la calle Fuego 144, Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, México. Desde que se corrió la voz de que mi padre estaba hospitalizado, la prensa y los admiradores han empezado a reunirse afuera de la casa. El día que llega del hospital hay cerca de 100 personas allí y el gobierno de la ciudad ha apostado policía para mantener un perímetro alrededor de la puerta principal. Ese día que él sale del hospital, llegaron muchas atenciones de sus amigos, de sus admiradores a la casa. Él salió del hospital el 8 de abril de 2014. La ambulancia que lo trae del hospital se estaciona en reversa en el garaje, pero es demasiado larga y no deja cerrar la puerta de nuevo.
Mi hermano, una empleada del servicio y la secretaria de mi padre levantan unas sábanas para evitar que le tomen fotografías mientras lo sacan por la parte trasera de la ambulancia y lo llevan al interior de la casa. La foto divulgada de mi hermano sosteniendo unas sábanas para proteger la poca privacidad que nos queda me enfurece. Calma, me digo. La mayoría de las personas que están en la puerta son lectores suyos y algunos medios de comunicación serios, no tabloides. Decidimos que mi padre no puede quedarse en la alcoba matrimonial, donde su cuidado perturbaría el sueño de mi madre. Lo acomodan al otro extremo del mismo pasillo, en una habitación de invitados. Después que lo instalan en la cama del hospital, las primeras palabras de mi padre, emitidas en susurro áspero y difícil de entender, son: quiero irme a la casa. Mi madre le explica que está en casa, mira alrededor con una especie de desilusión, aparentemente sin reconocer nada, levanta la mano derecha, temblorosa hacia la cara en un gesto que es muy propio de él. La mano se posa sobre la frente y luego se desliza muy lentamente sobre los ojos para cerrarlo. Para completarlo, frunce el ceño y aprieta mucho los labios. Es un gesto que usa como señal de agotamiento, de concentración o cuando lo abruma algo que acaba de escuchar. Usualmente algo relacionado con las penurias de alguien. Lo vemos frecuentemente en los siguientes días. Sus dos auxiliares habituales y dos enfermeras que trabajan en 2 turnos van a cuidar a mi padre. De vez en cuando mi padre se despierta y causa revuelo a su alrededor. Le hacemos preguntas, escuchamos cuidadosamente su respuesta y fomentamos la conversación. Estas enfermeras fueron modelos que usé para la ilustración. Habla con una propiedad que hace olvidar, en la alegría del momento, que lleva años sumido en la demencia y que el hombre con el que hablamos casi no está presente ni entiende nada y apenas es él. La enfermera informa en su largo resumen que mi padre tiene la piel irritada y que le han estado cuidando sus genitales, aplicando crema en la zona. Mi padre escucha y pone cara de terror, pero sonríe y su expresión no miente. Está bromeando. Luego, para ser claro, agrega: ¿quiere decir mis huevos? Todos se mueren de risa. El sonido de coro de voces femeninas a veces lo despierta. Abre los ojos y se ilumina tan pronto como las mujeres se dan vueltas hacia él y lo saludan con cariño y admiración. En una de esas ocasiones estoy en el cuarto de al lado cuando escucho al grupo de mujeres riéndose a carcajadas. Entro y pregunto qué pasa. Me dicen que mi padre abrió los ojos, las miró con atención y dijo tranquilamente: no me las puedo tirar a todas. Un momento después, cuando mi madre entra, su voz y presencia lo embelezan. Tal parece que su sentido de humor ha sobrevivido a la demencia. Hace parte de su esencia. En general, mi padre fue un hombre discreto en cuanto a su físico, incluso pudoroso. A principios de sus 70s, durante y después de varias rondas de quimioterapia, mi padre escribió su libro de memorias. Inicialmente, se concibió como una serie de libros. El primero empezaba con sus recuerdos más antiguos y terminaba con su traslado a París a los 27 años para trabajar como corresponsal. Sin embargo, después del primero, no escribió ningún otro. Aquí me voy a detener un ratito. A principios de sus 70, eso fue en el año de 1999,
a sus 72 años que fue diagnosticado con cáncer linfático tipo no Hodgkin. Después de su tratamiento, a sus 75 años, escribió este libro, que sería el primer tomo de la serie de su biografía. Aquí menciona en este libro que él guarda su recuerdo desde la edad de 3 años. Entonces, este libro abarca desde la época de 1930 hasta 1954 y así sucesivamente publicaría los siguientes tomos, pero al final cambió la idea, ya que consideró que podría verse muy jactancioso al escribir sobre todos sus éxitos. Solo el primer libro me interesa, decía, porque se trata de los años que me convirtieron en escritor. En otro contexto, alguna vez dijo, nada interesante me ha pasado después de los 8 años. Era la edad que tenía cuando dejó la casa de sus abuelos, el pueblo de Aracataca y el mundo que inspiró su obra inicial. Sus primeros libros, admitía, fueron ensayos de prueba para 100 años de soledad. Al investigar sus memorias, localizó amigos de la época del preescolar. En algunos casos solo pudo hablar con una hija o la esposa, porque el amigo ya había fallecido. Después de este periodo, le dio por decir que se está muriendo mucha gente que antes no se moría. Esto le ocasionaba a él una gracia increíble. Nunca releía sus libros, aunque lo hizo muchas veces muy tarde en la vida, cuando su memoria se estaba desvaneciendo, por temor a encontrarlos vergonzosamente deficientes y a que eso paralizara su creatividad. Vuelo de regreso a Los Ángeles por un par de días para continuar el trabajo en una película que estoy editando. Durante algunos años después de que empecé a trabajar como director de cine, solían preguntarme qué artistas me habían influenciado. Con mucha diligencia lanzaba una lista de nombres hasta que un día me di cuenta de que estaba siendo deshonesto. Ningún director, escritor, poeta, ninguna pintura ni canción han influido más en mí que mis padres, mi hermano, mi esposa y mis hijas. Casi todo lo que vale la pena saber se aprende todavía en casa. Al regreso a México, mi padre ha estado en casa poco más de una semana, pero mi madre ya se ve muy cansada. Me pregunta si en realidad creo que serán meses y pregunta de tal forma que es evidente que no se siente capaz de dirigir ese lapso de tiempo. La convalecencia de mi padre en la casa, no obstante, es serena, se ve tranquilo. Para mi madre, sin embargo, el tic-tac del reloj en esa habitación es despiadadamente lento y tan fuerte como las campanas de una catedral. A la mañana siguiente el cardiólogo regresa y después de examinar a mi padre por largo rato cambia de opinión. Ya no serán meses, más bien semanas, 3, tal vez a lo sumo. Más tarde, un gerontólogo que ronda los 40 pasa para explicarle el cuidado en la fase final. Mi madre y yo estamos sentados viendo el noticiero por cable cuando de manera inesperada me dice: tenemos que estar preparados porque esto va a ser un circo. Se refiere a la reacción en los medios y entre los lectores y amigos de todo el mundo cuando mi padre muera. Decidimos con mi hermano que tan pronto como nuestro padre muera, debemos hacer unas cuantas llamadas. Es una lista corta. 2 periódicos de Colombia, uno, el más importante del país, y el otro donde mi padre inició,
cuando tenía poco más de 20 años. En México nos decidimos por uno de los principales periodistas del país, una mujer que tiene noticiero en radio y televisión. También llamaremos a unos pocos amigos cercanos que puedan difundir la noticia como lo consideren oportuno. Y entramos a otro segmento. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que iba para siempre. Las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo. Los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. Esto refiriéndose al general. Esta novela es una novela histórica, El general en su laberinto. Trata sobre los últimos días del libertador, el general Simón Bolívar. Este fragmento, como vemos, se refiere a la muerte de él. Cuando mi hermano y yo éramos niños y nos criábamos en México y España, el resto de la familia de ambos lados estaba en Colombia, de modo que teníamos la clara sensación de que los 4 éramos una unidad, un club de 4. El club está a punto de perder a su primer miembro. Es casi devastador. Los riñones están fallando. El potasio en la sangre va en aumento. Esto detendrá el corazón. La vida, con lo antigua que es y por más que se haya vivido, sigue siendo misericordiosamente impredecible. La muerte, cuando ronda así de cerca, rara vez decepciona. El sueño del miércoles en la noche es agitado. Me da angustia que me despierte con un toque en la puerta para decirme que ha muerto. Me levanto cuando amanece y camino a su habitación, y la enfermera me dice que no se movió en toda la noche. Me ducho y me visto, y en la cocina me siento solo a la mesa. Después del desayuno puedo escuchar los vallenatos que suenan en la habitación de mi padre. Es su género musical favorito. Más tarde, esa mañana, ya aquí es la mañana del jueves, aparece un pájaro muerto dentro de la casa. Se presume que el ave entró volando, se desorientó, se estrelló contra el vidrio y cayó muerta en el sofá, más precisamente en el sitio donde mi padre suele sentarse. Unos piensan que es un mal augurio y quieren arrojar el pájaro a la basura, y otros piensan que es un buen presagio. Al mediodía de ese jueves, nos reunimos con mi madre, mi hermano y su familia, que voló desde Francia la noche anterior. Aquí está Gonzalo, con su esposa Pía Elizondo. Ella es una reconocida fotógrafa mexicana. La enfermera quiere hablar conmigo. Su corazón se detuvo, dice nerviosamente. Entro a la habitación y al comienzo observo que mi padre se ve igual que hace menos de 10 minutos, pero después de unos segundos me doy cuenta de lo equivocado que estoy. Se ve destrozado, como si alguien lo hubiera fulminado, un tren, un camión, un rayo, algo que no le causó más heridas que arrebatarle la vida. Mamá, cuando entra a la habitación y ve a mi padre, me impresiona cómo sus décadas juntos le confieren completa autoridad sobre este momento. Alguna vez fueron extraños el uno para el otro, lo cual es inconcebible.
Se conocieron como vecinos y cuando él tenía 14 años y ella 10, él le pidió en broma que se casaran y ella corrió a casa llorando. Aquí Gabo tiene entre 13 a 14 años y Mercedes 14. El día de su boda, 57 años y 28 días antes de este momento, pero a la misma hora, ella no se vistió hasta que supo que él estaba afuera de la iglesia, de modo que no había posibilidad de que la dejaran en el altar vestida de novia. Esto fue el 21 de marzo de 1958. Aquí vemos a Gabo y a Mercedes. El primer instinto de mi mamá al cruzar la puerta es hacerse cargo. La enfermera y la auxiliar le levantan la cabeza a mi padre y maniobran para cerrarle la boca sujetando las mandíbulas con una toalla alrededor de la cabeza. Más ajustada, dice mi madre en voz alta a medida que se acerca a la cama. Eso es. Mira a mi padre de arriba abajo con desapego, como si fuera su paciente. Le levanta las sábanas del pecho, la lisa, pone su mano sobre la de él, mira su rostro y le acaricia la frente, y por un momento es impenetrable. Luego se estremece por un instante y estalla en llanto. Pobrecito, ¿verdad? Incluso antes de que su propio dolor y tristeza, siente una profunda compasión por él. Solo la he visto llorar 3 veces en toda mi vida, pero tiene el poder de una ráfaga de ametralladora. Mi madre se aleja y se sienta fuera en el pasillo y por primera vez en meses enciende un cigarrillo de verdad y no uno electrónico. Le pido a la enfermera que le vuelva a poner la dentadura postiza a mi padre antes de que la mandíbula se quede rígida y alivia constatar lo mucho mejor que se ve con ella. La muerte no es un suceso al que se puede uno acostumbrar. Este es el interior de la casa y a mí se me hace bonito pensar que a lo mejor ella se sentó en esta sillita. Mercedes se sentó en una de esas sillas. La enfermera se limpian y preparan el cuerpo de mi padre para el viaje a la funeraria. La enfermera le pregunta a mi mamá si le gustaría que mi padre llevara algún traje puesto. Dice que no. Mi madre aparece con una fina sábana blanca, bordada, y se le entrega sin solemnidad alguna. Cuando miro de nuevo al interior de la habitación, el cuerpo de mi padre está envuelto desde los pies hasta la base del cráneo. La mandíbula está ajustada, la dentadura postiza en su sitio, se ve pálido y serio, pero en paz. Mi sobrina le pone unas rosas amarillas sobre el vientre, eran las flores favoritas de mi padre y creía le traían buena suerte. En las siguientes horas nos sentamos junto a mi madre, quien, como de costumbre, prende las noticias para distraerse. De pronto dice, sin dirigirse a nadie en particular, que probablemente mi papá ya está con Álvaro, el amigo que murió hace unos meses, tomando whisky y hablando paja. El teléfono de la casa timbra y como cosa rara, ella misma contesta. Es un amigo. Llama para preguntar por su salud de mi papá y le ofrece toda la ayuda que podamos necesitar. Mi madre lo escucha con paciencia y le agradece, pero a la primera oportunidad le dice que mi padre ya falleció y le explica que todo pasó a última hora, como si se tratara de una entrega de comida a domicilio. Mis sobrinos, que la conocen bien, están consternados, pero también luchan por contener la risa. Me siento para llamar a los canales de noticias que habíamos acordado, pero como ya es tarde ese Jueves Santo,
Encontrar a los directores de las agencias de noticias en países católicos es imposible. Durante casi 2 horas nos hemos enloquecido con los brazos cruzados, prisioneros de una noticia que todo el mundo espera que le demos y ahora no hay nadie para escucharla. Por último, le pedimos a la amiga que acaba de llegar de sus vacaciones familiares, que es una personalidad de la radio con un gran número de seguidores, que lo anuncie en las redes sociales. En solo cuestión de minutos, los teléfonos de la casa y los celulares empiezan a timbrar y el número de medios, admiradores y policías locales se multiplica en la puerta principal. Amaneció muerta el Jueves Santo. La enterraron en una cajita que apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Se refiere a Úrsula Iguarán, quien también murió un Viernes Santo, igual que Gabo. Fue un día muy caluroso que los pájaros desorientados de tanto calor se estrellaron contra las paredes y un pájaro también se estrelló en la ventana de la casa de Gabo. Este personaje de Úrsula fue inspirado en su abuela Tranquilina Iguarán. Y aquí dicen pues que, aquí dice él que ya casi ya nadie se acordaba porque Úrsula pues vivió alrededor de 120 años en Macondo. Los 5 nietos están siempre muy pendientes de ella, de Mercedes. Parece tranquila, está parlanchina y les pregunta por sus cosas como siempre. Lo toman con naturalidad, acostumbrados como están a sus reacciones inesperadas, consideran que su abuela es única, excéntrica y sensata, sobria y escandalosa, siempre bordeando los límites de lo políticamente correcto. La admiran, pero ella además los hace reír, lo que ha contribuido mucho al amor que le tienen. Hay 2 hombres de la funeraria en la puerta. En reversa, y la puerta en la reversa del garaje, y la puerta está cerrada. Detrás de ella, hay 2 hombres de la funeraria en la puerta. Su pequeña furgoneta está parqueada en reversa en el garaje y la puerta está cerrada detrás de ella. Los 2 hombres colocan a mi padre en una bolsa para cadáveres con una sorprendente facilidad, con flores y todo. Luego atan la bolsa con firmeza a una camilla. A diferencia de la muerte hace un rato o de la cremación que tendrá lugar esa misma noche, los sentimientos con respecto a este momento carecen de misterio. Duelen hasta los huesos. Se va de la casa y jamás regresará. Hay cerca de 200 personas afuera de la casa, admiradores a quienes mi padre prefería llamar lectores, periodistas y policías. La furgoneta se abre paso lenta y cuidadosamente a través de la multitud, mientras los policías gritan órdenes que casi nadie obedece. Mis hijas miran atónitas. La fama de su abuelo a veces es algo concreto, otra vez es abstracto y lejano a su mundo en California. Esta es la funeraria.
Esta es justamente la funeraria donde fue cremado, que se encuentra en el Pedregal de San Ángel. Cuando llegamos a la funeraria, las primeras horas de la noche, hay cientos de personas reunidas al frente y la multitud se desbordaba hasta la avenida. Nos avisan que todavía falta un poco antes de que mi padre esté listo para la cremación. Las órdenes de mi madre son claras. Háganlo esta noche tan pronto como sea posible. De modo que esperamos. Por fin nos piden que entremos al tanatorio. Nos recibe una joven atractiva, me estrecha la mano y me da el pésame. Y agrega que, aunque no se le solicitó, le hizo algunos retoques a mi papá. Ahora se ve de 10 años más joven y parece que está simplemente dormido. Me sorprende la felicidad que siento al poderlo ver así esta última vez, incluso si es con ayuda de los cosméticos. La sábana está aún más ajustada a su alrededor que antes. Este es el féretro. Este es el féretro de Gabriel García Márquez. Me dejaron solo en el cuarto. Miro alrededor, la camilla donde mi padre descansa. Toco su mejilla y está fría, pero no es una sensación desagradable. Es en ese estado de plácido, es ese estado de plácido reposo. Sus rasgos no delatan signo de demencia. De nuevo puedo leer en su rostro la lucidez, la infinita curiosidad y la prodigiosa capacidad de concentración que le envidio por encima de todas las cosas. Trabajaba casi todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en lo que solo puedo describir como un trance. De repente me doy cuenta que no está respirando. Aquí voy a regresarme. Aquí él se detiene, contempla el féretro y piensa en lo que fue su padre. Por eso que está diciendo trabajaba casi todos los días. Lo que fue su padre, pero reflexiona también sobre él, sobre Rodrigo, y como hijo, y en esos momentos, dice, le sucede como una especie de epifanía, de revelación, como le sucedió a Aureliano Babilonia al descifrar los pergaminos de Melquíades en 100 años de soledad. Y entra él en un diálogo interno, Rodrigo. Y entonces dice, de repente me doy cuenta de que no está respirando y es fascinante. Me da miedo que respire y que un cadáver que respire sería monstruoso. Y por eso lo miro de cerca por unos largos segundos. El bigote es tan típico de suyo como la nariz y los ojos y los labios. De suyo, ¿verdad? Recordemos que esta es una traducción, yo creo que aquí quizás hubiera sido mejor el bigote es tan típico de él, no sé, pero es una traducción. El bigote es tan típico de suyo como la nariz y los ojos y los labios. Es su primer y único bigote, el que se dejó crecer a los 17 años y nunca se afeitó. Lo perdió durante la quimioterapia a comienzos de sus 70s, pero le volvió a crecer como una cola de lagartija, como la cola del cerdo en el último viviente de Macondo. Quiero tomar una fotografía y lo hago con el celular. Al instante me siento mal del estómago, culpable y avergonzado de haber violado su privacidad de una manera tan violenta. Borro la fotografía y en su lugar tomo una de las rosas que están sobre su cuerpo. Le habría encantado que la hermosa joven lo retocara. Habría coqueteado con ella. Un empleado alinea la camilla con las puertas cerradas de la cámara. Solo se escuchan los sornos dentro de la impecable y educada máquina que esperan turno para ejecutar su voraz tarea. Le indico al director de sequias que estamos listos
Un operario abre la puerta de la cámara, lleva lentamente a mi padre al interior. La auxiliar de mi padre dice, adiós, jefe. Los empleados de la funeraria aplauden. Las rosas amarillas siguen sobre él. Entramos en otro segmento. Volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño hacia la patria de tinieblas, de la verdad, del olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando. El otoño del patriarca se refiere al dictador general Zacarías cuando él muere y dice, agarrado del miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte. Entonces, me parece como, pues yo pienso como que si lo traspaso a la situación actual de García Márquez, digo, agarrado de miedo a la sábana bordada del balandrán de la muerte y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando. Esta es la introducción para el siguiente capítulo. Al día siguiente, viernes, un terremoto por la mañana nos recuerda que la vida continúa. Un poco más tarde, mi madre recibe una llamada del Instituto Nacional de Bellas Artes que quieren celebrarle un homenaje abierto al público a mi padre con la asistencia de los presidentes de México y Colombia. Los amigos llegan de lejos y de cerca. La casa se convierte en un cóctel, un velorio con bebidas y refrigerio las 24 horas. Y mi madre en el centro de atención, bromeando, interrogando, infatigable. El grupo es un reflejo de sus intereses, todas las edades, ocupaciones y estratos sociales. Nuestra madre se reúne a solas y en privado con un puñado de invitados, entre ellos 2 expresidentes. A pesar de su tristeza y seguramente de su agotamiento, es gentil y paciente. No perdona a quienes dejaron de llamar después que mi padre perdiera sus facultades, ni siquiera para saludarla. Esa lista negra es corta, pero si estás en ella, buena suerte. Mi hermano trae de la funeraria una urna con las cenizas de nuestro padre. La elección de la urna adecuada fue problemática. Mi madre quería algo que no fuera costoso ni barato, elegante pero sobrio. Luego, se me ocurre que mis hijas y mis sobrinos posen para una foto con la urna. Se asustan, pero por otra parte les parece que la propuesta es muy graciosa, así que acceden con algo de vergüenza y esforzándose por no reírse. ¿Qué más se puede hacer sino reírse ante la idea del abuelo reducido a 1,5 kilos de ceniza? La fiesta dura 3 días. 3 días completos, y aunque es extenuante, resulta ser un salvavidas. El lunes, día del homenaje, bajo y me siento solo a desayunar. Cuando levanto la vista del plato, descubro un arcoíris pequeño y perfecto que se forma sobre el respaldo de la silla de mi padre. Nace de la luz matutina que se refracta en el mismo vidrio contra el cual hace unos días se mató el ave. Esta es la silla donde Gabo se sentaba. Y aquí, esta es la silla. Este es el respaldar de la silla, el respaldo, más bien. Y esta es la mesa, porque no se ve bien. Y el arcoíris está justamente en el respaldo de la silla.
Hacia el mediodía de lunes que va a ser el homenaje en Palacio de Bellas Artes, el núcleo del grupo, unas cuantas decenas de personas, se congregan en el jardín para una fotografía. Estos son los 5 nietos de Mercedes, sus 2 hijos con sus esposas. Antes de abordar una flota de autos y taxis hacia Bellas Artes, mi madre imparte sus órdenes marciales. Aquí nadie llora. En el camino a Bellas Artes, le pido a un amigo que lleve la urna cuando salgamos de los vehículos y atravesemos el palacio. No quiero que me tomen fotografías con la urna porque pienso que es algo demasiado íntimo para verlo en las noticias. Nos reunimos donde nos dejan los autos. Seguimos a la presidenta del instituto y a través de los pasillos hasta que llegamos a una puerta y aparecemos de manera repentina en el salón principal. La señora aquí de mi izquierda es la presidenta del Instituto Nacional de Bellas Artes y el señor aquí en mi derecha es el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes. A ambos costados hay 2 zonas grandes de filas de sillas para los invitados, pero enfrente de la urna hay un andamio con más de 100 fotógrafos, camarógrafos y reporteros. El bombardeo de los flashes de las cámaras vuelve surrealista el extraño momento. Aquí está la urna y estas son las filas de sillas donde se sientan. Aquí se sentaron ellos, la familia se sentó aquí a este lado de la derecha. Realmente no soy yo quien está allí, tan solo un tipo de traje y corbata de entre 3 y 53 años de edad que hace su mejor esfuerzo para no llamar la atención. Permanezco sentado, observando, mientras miles de personas, la mayoría de las cuales ha estado de pie por horas bajo la llovizna, pasan y presentan sus respetos. Muchos ponen flores, reliquias, figuras religiosas o medallas en la base del lugar donde descansa la urna. Muchos dejan sus propios libros o notas de condolencia o de cariño, algunas dirigidas al maestro, pero la mayoría de manera más informal a Gabo o Gabito. Es un claro recordatorio de que nuestro padre también le pertenecía en gran medida a otras personas. Un trío de vallenato que estaba en la fila se detiene a interpretar una canción para mi padre. Es alegre y lo agradezco. Se escuchan los himnos nacionales de México y Colombia y el ambiente cambia. El presidente colombiano no escatima palabras. Gabo, dice, fue simplemente el colombiano más grande que jamás haya existido. Ella, Mercedes, está contenta a pesar de las circunstancias. Hacia el final de su discurso, por lo demás bastante bueno, el presidente mexicano hace alusión a nosotros como los hijos y a la viuda. Pronto mi madre da su opinión en términos inequívocos, refunfuñando. Amenaza con decirle al primer periodista que se le cruce que planea volver a casarse tan pronto como sea posible. Sus últimas palabras al respecto son: yo no soy la viuda, yo soy yo. Mi hermano y yo nos habíamos prometido que mientras hubiera gente haciendo fila en el Palacio de Bellas Artes, él y yo nos quedaríamos sin importar la hora, después de la partida de los jefes del Estado, la prensa, amigos y familiares.
Sin embargo, después que la ceremonia se clausura, nuestras buenas intenciones no son suficientes para evitar que estemos al borde del colapso. De modo que, desopcionados por nuestro fracaso, pero con esperanza de poder perdonarnos, nos vamos. Aquí quiero detenerme un poco para que vean la foto. Aquí la gente le da vuelta a la Alameda, viene desde aquí, da vuelta todo esto, aquí todo, la Alameda está muy concurrida de personas queriendo ver a Gabo. No alcanzaron a verlo, dice que el Palacio de Bellas Artes cerró tan pronto terminó el homenaje, así es que muchos no alcanzaron a ver. Vuelo de regreso a Los Ángeles por un par de días. Hasta hace poco, incluso cuando yo ya no sabía quién era yo, mi padre se quejaba cada vez que me despedía. No, hombre, ¿por qué te vas? Quédate, no me dejes. Siempre era una patada en el estómago, nada diferente a dejar a un niño llorando en el jardín infantil. En casa hay cientos de cartas de pésame que me esperan. Además de los pésames, amigos me envían correos con la primera plana de periódicos de todo el mundo del día de la muerte de mi padre. Veo que casi todas las primeras páginas de todos los periódicos nacionales o locales registraron la noticia de ese día. Reviso mis notas de los últimos días y no sé si reunirlas en algún tipo de relato. Al igual que mi madre, mi papá tenía la firme convicción de que nuestra vida familiar debía ser estrictamente privada. De niño nos hicieron cumplir esa regla una y otra vez, pero ya no somos niños, niños adultos, quizás, pero no niños. Mi padre se quejaba de que una de las cosas que más odiaba de la muerte era el hecho de que sería la única faceta de su vida sobre la que no podía escribir. En el fondo, sé que voy a escribir y a mostrar estos recuerdos de una u otra forma. Si tengo que hacerlo, recurriré incluso a otra cosa que nos decía: cuando esté muerto, hagan lo que quieran. Regreso a México para pasar un tiempo con mi madre. Ahora la fiesta terminó. Prácticamente solo estamos nosotros en la casa. Disfruto de su compañía en relativa paz y silencio. Pero eso también hace más evidente la ausencia de mi padre. Me detengo en su estudio, donde sus cenizas están guardadas bajo llave. Mi madre no ha vuelto al estudio y nunca más lo hará. Abordo un vuelo de madrugada, de regreso a Los Ángeles, agotado. Es mi octavo vuelo hacia o desde Ciudad de México en 3 semanas. Me abruma repentinamente la claridad con la que puedo sentir que el paso excepcional de mi padre sobre la tierra ha terminado. Cuando alcanzamos los 10,000 pies de altura, me recuesto en el asiento y miro a mi alrededor. La mujer a mi lado está leyendo 100 años de soledad en su teléfono. El segmento. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza. Su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. Aquí se refiere, pues aquí estamos hablando de Fermina Daza y Florentino Ariza. Son los dos personajes que Gabo creó inspirado en sus padres. Y el libro en sí también narra en cierta medida
el romance de enamorados que hubo entre ellos. Nuestra madre murió en agosto del 2020. Todo sucedió más o menos como pensamos que sucedería, ya que después de 65 años de fumar, su capacidad pulmonar era cada vez menor y en los últimos años estuvo con oxígeno todo el día. Su espíritu, sin embargo, nunca se marchitó. A pesar de que su salud se deterioraba y de que su movilidad era cada vez menor, al parecer no le preocupaba demasiado su condición. No pude ver mayores fisuras en su comportamiento. ¿Era valentía, negación o fingía? Sobresalió siempre en las 3 materias. Como la pandemia no me permitió viajar, la vi con vida por última vez en la pantalla resquebrajada de mi celular y luego, 5 minutos más tarde, cuando ya se había marchado para siempre. La advertencia de mi padre sobre cómo podría ser la muerte de un fumador siempre nos preocuparon a mi hermano y a mí. Sin embargo, esas preocupaciones resultaron útiles porque nosotros, o debiera decir mi hermano, que fue quien estuvo con ella, estuvimos muy pendientes de que su adiós no fuera doloroso ni lleno de ansiedad. No fue ninguno de los dos. Sus documentos y biblioteca de referencia se destinaron al Ransom Center en Austin, Texas, y mi madre disfrutó mucho la ceremonia de inauguración de esa colección. Asistieron ambas familias, la de mi hermano y la mía, y ella estuvo contenta. Los documentos y la biblioteca están en este centro. Los documentos de Gabo. Mercedes, ¿verdad? Se refugió en la compañía de sus nietos, disfrutaba en especial de las nietas, tal vez porque cuando los chicos crecieron, las niñas siguieron más interesadas en sus preocupaciones diarias y más pendientes de sus problemas de salud. Mi sobrina podría decirse que de todos nosotros fue quien más la acompañó en sus últimos años. Mi otra hija se esmeraba en contactarla desde el exterior con frecuencia y era muy cariñosa con ella. Aquí tenemos a los 5 nietos de Gabo y Mercedes. Estos de aquí son los hijos de Gonzalo, Mateo, Emilia, Jerónimo, y estas son las 2 hijas de Rodrigo. La niña a la que Rodrigo se refiere, que era la que cuidaba a su abuela, es Emilia. Esta niña hoy es actriz y es la que cuida el legado de Gabriel García Márquez en la Casa de la Cultura Gabriel García Márquez. Él es Mateo, el hermano de ella, que está considerado como una de las jóvenes promesas de la literatura hispanoamericana. En el 2020, antes de que muriera Mercedes, él ganó el premio de Ciudad Barcelona. Y estas son las 2 niñas que Isabel se llama una y la otra, pues quiero ver, no me acuerdo. Bueno, 2 años después de la muerte de mi padre, llevamos sus cenizas a Cartagena. Las cenizas fueron colocadas dentro de la base de un busto asombrosamente parecido a él, en el patio de una casa colonial, ahora abierta al público. Este lugar fue escogido por Mercedes y sus hijos. Primero, por 3 razones. Primero, porque estaba muy cerca de la casa que ellos tienen en Cartagena de las Indias. Segundo, o también otra de las razones fue porque
El lugar es el claustro, fue el claustro de la Merced y evoca a la Virgen de la Merced. Y hoy es una de las sedes de la Universidad de Cartagena, y otras razones por las que también se quedó, decidieron dejarlo allí, fue porque Gabo en alguna ocasión había manifestado que quería ser enterrado en Cartagena de las Indias. Este busto fue elaborado por la artista británica Katia Murray. Ella lo donó. Dice que le tomó 5 semanas hacerlo, y el mausoleo estuvo a cargo del arquitecto restaurador colombiano Jorge Sandoval Duque. Hubo una ceremonia oficial precedida y seguida del cóctel de rigor de puertas abiertas en la casa de mis padres, al igual que cuando la muerte de mi padre duró varios días. Pero como el ambiente era más alegre, mi madre se aseguró de que hubiera música en vivo hasta altas horas de la noche. Solo ha pasado 3 meses desde la muerte de mi madre, y me sorprende la rapidez con la que su figura se ha engrandecido para mí. No puedo pasar al lado de una fotografía suya sin detenerme un momento a mirarla. Su rostro parece más amable y hermoso que nunca, incluso en su vejez. Nos espera una decisión sobre el futuro de la casa. A mi hermano y a mí nos encanta visitar las casas museos de escritores y artistas del pasado, y por eso nos inclinamos en ese sentido. Pero no hicieron una casa. Oye, esa es la Casa de la Cultura, Gabriel García Márquez. No hicieron el museo, pero sí siempre lo tienen destinado a la cultura. La muerte del segundo progenitor es como mirar a través de un telescopio una noche y ya no encontrar un planeta que siempre estuvo allí. Gran parte de la cultura de nuestros padres sobrevive de alguna manera en los nuevos planetas que mi hermano y yo hemos creado con nuestras familias. Con los años, la fragmentación continuará y la vida se sedimentará sobre las capas del mundo de mis padres y las capas de otras vidas vividas, hasta que llegue el día en que nadie en esta tierra tenga memoria de su presencia física. Siento una admiración renovada por mis padres. Tengo ahora casi la edad que tenía mi padre cuando le pregunté qué pensaba de noche después de apagar la luz. Como él, no estoy muy preocupado aún, pero estoy cada vez más consciente del paso del tiempo. Por ahora, todavía estoy aquí pensando en ellos. Muchas gracias.